y vamos a la palabra, a San Juan 17, 23. San Juan 17, 23. Amén. Y vamos a leer con la alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a tus hijos, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, que a través de tu palabra tú nos enseñes todo lo que necesitamos aprender de ti, Señor. Que mientras enseña tu palabra haya reverencia, Señor, ante ti, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. ¿Se pueden poner cómodos, por favor? Unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Unidos a Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos ha hecho comprender que Jesús está en nuestra mente y nuestro corazón al morar en nuestro espíritu. Amén. Y acá en el versículo 23, el versículo que acabamos de leer, podemos ver que el Señor dice, yo en ellos. O sea, Jesús estaba en medio de los discípulos. Amén. Jesús en medio de los discípulos. Dice, y tú en mí. O sea, el Padre estaba en Jesús. Así como hoy mora en nosotros el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. Cuando el Hijo de Dios encarnado estuvo aquí en la tierra, porque el ministerio de Jesús en la tierra duró aproximadamente 3 años y medio, donde Jesús evangelizaba, predicaba, sanaba, libertaba, hacía milagros. ¿Qué no hizo Jesús en esos 3 años? ¿Sí? Dejó el legado, nos dejó el ejemplo, ¿sí? Porque nuestra tarea es ser como Él, es imitar cada día a Cristo. Amén. Cuando el Hijo de Dios encarnado estuvo en la tierra, no podía estar con todos. Jesús no podía estar con todos porque Él estaba limitado por su cuerpo. Amén. Él sí estaba con los discípulos, no podía estar con las multitudes, con el resto de la gente. Jesús estaba limitado por su cuerpo, pero Jesús al ascender nos dejó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sí puede estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús en su tiempo no podía estar con todos nosotros, pero Él al irse nos dejó al Espíritu Santo, ¿sí? Y era necesario, en la palabra de Dios dice en Juan 16, 7, que era necesario que Él se fuera para que sobre nosotros llegara ese consolador, ese Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña cada día más cómo amar a Jesús. Amén. Todos necesitamos y todos dependemos del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu de Dios? Amén. Jesús intercedió por nosotros ante el Padre. Y ahí lo podemos ver, vamos a la palabra, a San Juan 16, 7. Mismo en el libro de San Juan 16, 7. San Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en San Juan 14, del 16 al 18, dice así, y yo rogaré al Padre. ¿Quién es Jesús? Ahí Jesús dice, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Amén.
Qué promesa tan maravillosa que el Señor nos ha dejado, que ha dejado el Consolador que estará con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, todos ustedes, le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús no nos dejó huérfanos, Él se fue, pero dejó en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien nos consuela en aquellos momentos de tribulación, en aquellos momentos de aflicción, porque siempre tendremos aflicción, amén. Siempre tendremos circunstancias difíciles, familiares, bueno, tantos procesos, tantas pruebas por las cuales tenemos que vivir, tenemos que enfrentar. La vida de un cristiano, hermano, tampoco es fácil, amén. El enemigo siempre trata de poner piedras para hacernos que retroceder, ¿sí? Pero cuando seguimos la voluntad y hacemos la voluntad del Señor, Él a través de su Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos ayuda. Él siempre está con nosotros. Amén, hermanos. Él está dentro de nosotros, Él vive en nosotros y el Espíritu Santo tiene una tarea. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es casualidad que nosotros estemos acá, hermano. En Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Jeremías 33 dice, 33:3, que Él tiene planes grandes para nosotros, amén. El Señor tiene planes grandes para con nosotros y Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Ahí lo encontramos en San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Quién nos trajo a nosotros aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor a través del Espíritu Santo ha permitido que usted y yo estemos en la casa del Señor, estemos escuchando su palabra. Pero ¿cuántos hermanos no han sido convencidos, no han sido tocados por el Espíritu Santo? Qué privilegio tan grande, hermanos, es estar acá en la casa del Señor, escuchando su palabra, caminando en esa carrera. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él, amén. ¿Por qué nos convenció de pecado? Por la incredulidad. Porque muchas veces, hermanos, dudamos, porque muchas veces no somos conscientes que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. A veces se nos olvida que en nosotros está el Espíritu Santo, ¿sí? A veces se nos olvida que Él está ahí con nosotros siempre, como está en su palabra, como escrito está. No somos conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros y dudamos de su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo también nos convence de justicia, por cuanto Jesús va al Padre y su justicia fue imputada a través de la fe. El Espíritu Santo también nos convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, será echado fuera. Será echado fuera en el nombre de Jesús. Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos convence, nos consuela, nos libera y nos restaura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero en la Biblia dice que había mucha gente que quería estar con Jesús. Amén. Mucha gente, mucha multitud quería estar con Jesús, pero Él no podía atenderlos a todos. Imaginémonos a Jesús en este tiempo. Todo el mundo corriendo a Jesús al ver y al escuchar que hacía milagros, al ver que liberaba, al ver que sanaba, al ver todo lo que Jesús hizo. La gente lo seguía, la gente corría a Jesús, pero Él no podía atenderlos a todos. Amén, hermanos. Él no podía atenderlos a todos. Amén, hermanos. Pero en la Biblia dice que había mucha gente que quería estar con Jesús. Amén. Mucha gente, mucha multitud quería estar con Jesús, pero Él no podía atenderlos a todos.
Jesús en ese tiempo, todos querían conocerle, todos querían ver sus milagros, todos querían sentir su presencia, pero las multitudes corrían tras de él y no todos eran privilegiados. Y la palabra de Dios nos relata la historia de un hombre paralítico que quería conocer a Jesús, que él también quería ese milagro. Y lo vemos allí en San Marcos 2, del 1 al 4. Amén. San Marcos 2. San Marcos 2, del 1 al 4. Y dice así: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. Qué bendición contar con unos amigos así, como los que contaba este paralítico, que a pesar de su condición, el Señor puso 4 ángeles ahí para que lo ayudaran, y ellos buscaron la manera de que este hombre recibiera también su milagro. A pesar de la multitud que había, a pesar de la cantidad de gente que había, ellos idearon esa estrategia para que él fuera sanado, y el Señor perdonó sus pecados y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Amén. Tanta multitud lo perseguía que a veces Jesús, pues claro, ya de tantas cosas, de tantos milagros, tantas liberaciones, tantas sanidades, él se dice, en la Biblia relata que él iba al otro lado del lago para evitar tanta gente. No porque él no quisiera seguir haciendo su obra, porque sabemos que Jesús es amor, que él nos ama, ¿sí? Sino porque él también necesitaba ese espacio con el Padre. Amén. Él necesitaba esa intimidad con el Padre, ¿sí? Él necesitaba también descansar en él, necesitaba las fuerzas que solo él le podía dar. Así como nosotros también necesitamos entrar en esa intimidad con el Señor, ¿sí? Si Jesús lo hacía, se dice que él duraba horas orándole al Señor, amanecía orándole al Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos buscar de esa presencia del Señor? ¿Cuánto más nosotros necesitamos entrar en esa intimidad con el Señor? Porque sin Él, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Somos un cero a la izquierda, ¿sí? Y el Señor dice en tu palabra, el Señor dice en su palabra, que separados de Él, nada podéis hacer, ¿sí? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos, Señor, si solo en ti encontramos gozo, solo en ti encontramos paz? Qué bendición es estar en la casa del Señor. Qué bendición es saber que ustedes y yo fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Antes que el Señor creara el mundo, hermanos, Él ya nos había escogido. Nosotros ya estábamos en los planes de Jesús. Amén. Él ya había pensado en nosotros. El Señor quiere que por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, accionemos su poder. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que poder, tenemos autoridad para reprender, para destruir y para anular todo plan del diablo, para destruir todo dardo de fuego enviado por el enemigo. No le tengamos miedo, hermanos. El enemigo siempre busca cómo atemorizarnos, pero la palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
No nos dejemos intimidar con las artimañas de Satanás. El Espíritu Santo que mora en su vida, el Espíritu Santo que mora en mi vida, nos da libertad para destruir y para echar fuera todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas y en contra de nuestra familia, hermano. Pero solo con Él podemos permanecer firmes, ¿sí? Solo con Él podemos permanecer firmes ante una lucha del enemigo. Y yo les digo por experiencia propia, porque escuchaba a alguien que decía: dime tus temores y te diré cuáles son tus pruebas. Y a lo que más yo le temía era eso, ¿sí? Pero cuando entendí que el Espíritu Santo mora en mí, tuve que vivir en carne propia con un familiar, con mi hermana. Eso, hermanos, tuve que orar y reprender toda obra del diablo. Y eran legiones que estaban en ella. Eran legiones, pero yo decía: Señor, tú eres quien me sostienes. Y una cosa es orar por esa persona y listo, que se vaya. Pero otra cosa es vivir y dormir con el enemigo. Amén. Y era tanto que ella hablaba en lenguas satánicas, hablaba en lenguas demoníacas, me hablaba. Y yo decía: Dios mío, yo a todas historias de terror, todo eso, Dios mío, no, me daban ganas de llorar. Y después tener que vivirlo con mi propia hermana en mi casa, dormir con ella. En la madrugada ella no podía dormir y yo me levantaba y leía palabra y ella se movía y se inquietaba. Pero el Espíritu Santo fue el que me mantuvo, el que me dio las fuerzas y el que me ayudó. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. El Señor quiere que por medio del Espíritu Santo accionemos ese poder que nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿sí? Que nosotros como hijos de Dios tenemos. Amén. El Señor dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Y vamos a Juan 14:12. Juan 14:12. Amén, gloria al Señor. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué promesa tan maravillosa que el Señor nos deja en su palabra. Amén. Él dice que cosas mayores haríamos en su nombre y Él no ha cambiado, hermanos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él ha prometido eso en su palabra, es porque usted y yo, a través del Espíritu Santo, tenemos ese poder y esa autoridad de hacer cosas grandes y mayores, pero tenemos que creerlo. El problema es la incredulidad que ha afectado nuestras mentes y nuestros corazones. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que creerle a su palabra. Es decir, que por medio del Espíritu Santo Él hará todas las obras. Nosotros simplemente somos sus siervos, somos sus servidores, somos esas vasijas de barro donde el Señor quiere depositar ese tesoro. Amén. Pero que para que el tesoro de Dios sea depositado en nosotros, también necesitamos pasar por procesos, ¿sí? Por pruebas, porque muchas veces esas vasijas están rotas, esas vasijas están quebradas, y en esas vasijas el Señor no puede derramar tu tesoro porque se desperdicia. Por eso es necesario pasar pruebas, ¿sí? Para que todo el que quiera ser aprobado necesita ser probado. Amén. Pero en Jesús tenemos victoria. Antes la gente corría y quería ver a Jesús. Querían ver a Jesús y las multitudes corrían detrás de Jesús. Pero saber que ahora, cuando alguien reconoce, cree y acepta al Espíritu Santo en su ser, Jesús está con él. Ya no es necesario de correr, porque es que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Él vive en nosotros y Él no hace acepción de personas,
¿sí? Todo el que quiera tener el Espíritu Santo lo puede hacer, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Amén. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Espíritu Santo cada día nos llene más? Pero saber que es Él el que nos anhela más a nosotros. Que escrito está en su palabra, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que Él quiere hacer parte de todo lo que nosotros hagamos. Él quiere estar ahí en cada paso que usted dé, cuando va al baño, cuando va al trabajo, cada palabra que usted dice. El Espíritu Santo quiere estar con nosotros en todo momento. Amén. Por eso es tarea nuestra no contristar al Espíritu Santo. Y veámoslo allí en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Amén. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que mora en nosotros, para que Él pueda estar activo, para que nosotros podamos ser sensibles a su voz, debemos que evitar en lo posible de contristarlo. Amén. Tenemos que evitar de contristar al Espíritu Santo, porque nosotros dependemos de Él, porque necesitamos de su guianza en todo, hermanos, en todo lo que hagamos. Y muchas veces cometemos errores por no consultar al Espíritu Santo. Muchas veces hacemos las cosas porque nosotros creemos que está bien, ¿sí? Y tomamos una decisión así al azar, porque creo que tal vez es lo más conveniente, pero solo el Espíritu Santo conoce qué le conviene a usted y a mí. Amén. Solo Él sabe. Por eso necesitamos ser sensibles a su voz y necesitamos depender de Él en cada cosa que hagamos, hermanos. Amén. Pero Jesús no podía estar con todos. Se dice que solo 3 de sus discípulos fueron los que más estuvieron con Él. En el tiempo de Jesús se dice que 3 discípulos fueron los que tuvieron ese gran privilegio de estar más cerca de Jesús. ¿Y cuáles fueron esos 3 discípulos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Pero qué tenían esos discípulos que no tenían los otros? ¿Sí? Ellos estaban siempre ahí pegados a Jesús. Ellos estaban en todo momento con Él. Y no era quizás porque Jesús tuviera preferidos, porque Jesús nunca tuvo preferidos, ¿sí? Él a todos nos ama por igual. Él entregó su vida no por un poco, Él entregó su vida por todos, ¿sí? Él no entregó su vida por un grupo, no. Él entregó su vida por todos. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Amén. Él no tenía preferidos. Ellos se la pasaban más con Jesús, no porque Jesús los tuviera consentidos ni preferidos, ni mucho menos, sino porque era por el compromiso que ellos tenían con Jesús, con su obra, porque ellos estaban ahí en cada momento con Jesús. Cuando Jesús oraba, cuando iban al monte Jesús, ellos estaban con Jesús. Era esa necesidad de ellos de estar cerquita de Jesús, de estar cerca del Hijo de Dios, de estar cerca del Mesías. Amén. Esa necesidad, ellos buscaban y querían aprender más del Hijo de Dios. Estaban comprometidos con esa obra. Esa relación de ellos, de esos discípulos con Jesús, les permitió estar presente en la transfiguración de Jesús, ¿sí? El libro de Lucas nos relata que ellos se dirigían a una montaña a orar, ¿sí? Jesús y sus 3 discípulos se dirigían a una montaña a orar. Y entre tanto que ellos oraban, se dice que la apariencia del rostro de Jesús se hizo otro,
¿sí? Se hizo otro y su vestido blanco resplandecía. A esto se refiere cuando habla de la transfiguración de Jesús. Fue ese cambio, ese impacto que Jesús recibió a través del Padre en ese momento, que su rostro cambió y sus vestiduras resplandecían. Y estos discípulos que estaban con él tuvieron ese privilegio de ver la transfiguración de Jesús. Y no solo eso, hermanos, también vieron a dos hombres cerca de Jesús. Ellos vieron a Elías y ellos vieron a Moisés. Amén. Ellos lo vieron y vieron a estos hombres y los contemplaron, pero también escucharon la voz de Dios. También escucharon la voz del Padre. Imaginémonos ese momento, ese gozo, esa alegría, pero también quizás ese temor de los discípulos de estar ahí en un lugar tan santo, ¿sí? Y se dice que ellos escucharon la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén. Ellos se maravillaron al escuchar la voz del Padre cuando se refirió a su Hijo con tanto amor. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Luego de esos 3 discípulos se unieron 9 discípulos más. Amén. Para completar los 12 discípulos que siempre acompañaron la obra del Señor. Y más adelante se unieron 70 y lo podemos ver allí en Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Y dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. O sea, el Señor había repartido ese poder también sobre esas personas, sobre los discípulos y sobre esos 70, ¿sí? Esa era la misión de los 70, que lo podemos también ahí encontrar en la palabra, en San Lucas 10, ahí está la misión de los 70, amén. Él repartió ese poder sobre ellos porque, hermanos, el trabajo era mucho, así como ahora, ¿sí? El trabajo era mucho. Dice la palabra: porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer en la obra del Señor, hermanos. ¿Y qué tanto nosotros como hijos de Dios estamos contribuyendo en esa obra? ¿Qué tanto nosotros como hijos de Dios estamos contribuyendo en esa obra? Ellos necesitaban al Espíritu Santo, así como nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que el Señor convence, ¿sí? Necesitamos el Espíritu Santo para evangelizar, porque no crea que nosotros somos los que convencemos, ¿sí? Ni el mejor predicador, ni el mejor evangelista puede convencer a un hombre de llegar a los pies de Cristo. Esa tarea del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos llenarnos de más amor por aquellas almas que están perdidas, porque cuando lleguemos allá ante el trono del Señor, ¿qué cuentas le vamos a dar? Amén. Porque no hay nada que alegre más al Señor que ganar almas. Amén. Porque no podemos solo nosotros estarnos engordando, estándonos llenando de palabra y las almas perdiéndose, hermanos. Las almas siendo oprimidas, están encadenados, están oprimidos por Satanás. ¿Cuántos están desesperados? ¿Cuántos jóvenes están pensando en suicidarse? ¿Cuántos niños matándose? Porque tienen un vacío en su corazón que solo Jesús lo puede llenar. Que solo Jesús lo puede llenar. Amén. Y ahí en Lucas 17, 23, el versículo inicial que estábamos meditando, Lucas 17, 23.
Lucas 17, perdón, en Juan 17, 23, dice, en la segunda parte dice, para que sean perfectos en unidad. El Señor nos llama a ser nosotros perfectos en unidad, ¿sí? Dios se mueve donde hay unidad. Dios se mueve donde hay unidad. Con seguridad podemos decir que la unidad de la iglesia es la condición necesaria para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria. Amén. Con seguridad podemos decir que la unidad de la iglesia es la condición que necesitamos para que el Espíritu Santo se mueva con poder y con gloria. ¿Por qué en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice que ellos estaban juntos, que estaban unánimes, que estaban en un mismo sentir. Y por eso fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Ese es el derramamiento que nosotros como iglesia debemos anhelar. Ese es el derramamiento que nosotros como hijos de Dios debemos que contribuir, hermanos. Pero nosotros solos no podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a activar cada día en su pueblo, en sus hijos, esos frutos. Pero a medida que yo me relaciono con Él, a medida que yo lo busco en esa intimidad, Él empieza a reflejar a través de mi vida amor, paciencia por aquel hermano que quizás le incomoda, por aquel hermano que quizás le hiere. No permitamos que en nuestro corazón, hermanos, que haya rencores, haya envidias. No, libérense, hermanos, libérense de eso en el nombre de Jesús. Amén. Liberémonos de eso en el nombre de Jesús. Necesitamos estar libres de eso para que el Espíritu Santo a través de nuestras vidas pueda reflejar sus frutos. La palabra de Dios dice que por sus frutos me conoceréis. No por los dones, sino por los frutos me conoceréis. ¿Sí? Porque podemos cantar muy lindo, podemos predicar muy lindo, pero no estamos dando quizás testimonio. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto del Espíritu Santo estamos reflejando a través de nuestras vidas? Y sus frutos, ¿cuáles son? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son todos los frutos que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar aquí en nuestra casa, en cada lugar donde estemos, con nuestra familia. Que ellos nos pregunten, uy, ¿y eso qué pasó con usted? Que la veo diferente. ¿Qué cambio puedo percibir en usted? Aleluya, amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso en Pentecostés fue posible, porque estaban todos unánimes, juntos, y vivieron la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. En esta temporada, hermanos, en este tiempo, Dios nos está exhortando a trabajar en unidad, a echar fuera toda murmuración, a echar fuera todo chisme, a echar fuera todo celo, a echar fuera toda contienda, a echar fuera toda falta de perdón que hay en nuestro corazón, y a permitir que el Espíritu Santo esté sanando nuestro corazón y enfocando nuestra mirada en su galardón. No podemos entretenernos, no podemos desviarnos, hermanos. Debemos que enfocarnos en Cristo. Amén. Debemos que vivir y todos contribuir para esa construcción de una iglesia unánime. Si nosotros queremos y deseamos que los que nos rodean conozcan a Cristo, debemos que contribuir, no esperar que el hermano contribuya. No, hermano. Empecemos nosotros, empiece usted. No espere que el hermano cambie, cambie usted. Amén. El cambio empieza por nosotros. El cambio empieza en casa. No espere que el hermano cambie para yo cambiar. No, yo estoy corriendo por mi salvación. Estoy corriendo por mi salvación. Amén. Vamos a Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4,
del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestra capacidad humana, en nuestro esfuerzo humano, no podemos. Porque el ser humano por naturaleza tiende a ser ¿qué? Malo. Amén. Tiende a ser envidioso, tiende a ser celoso. Amén. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para que ese vínculo de la paz more en medio de nuestra. Amén. Viviendo de una manera digna, que Dios se sienta contento, que Dios se sienta feliz. Amén. Que Jesús se sienta feliz de haber depositado ese Espíritu Santo en nosotros. Amén. Los de afuera pudieron percibir que los de afuera, los que todavía no conocen del Señor, puedan percibir que en nosotros hay algo diferente, que hay esa unidad entre hermanos, esa unidad con Jesús por medio del Espíritu Santo. Porque entre más unidos estemos a Él, más vamos a reflejar su amor. Se dice que en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿sí? En el tiempo de la iglesia primitiva, los paganos se decían unos a otros: vean cómo esos cristianos se aman los unos con los otros. Estaban impresionados, estaban aterrados, atónitos de cómo los cristianos se amaban. Estaban atónitos por esa unidad y el amor que había entre ellos. Tan atónitos que muchos de esos paganos se convirtieron a Jesús. Al ver la unidad, al ver el amor, solo con el ejemplo, hermanos, sin decir una palabra, solo con ver el amor que reflejaba un hermano hacia el otro, ellos sintieron realmente ese cambio, sintieron esa presencia del Espíritu Santo en ellos y se convirtieron a Jesús. Pero ¿cómo sé que Jesús está conmigo? ¿Cómo sé que Jesús está conmigo a través del Espíritu Santo? Porque Él es quien me guía y me hace sensible a su voz. Y vamos a San Juan 10:27. San Juan 10:27. San Juan 10:27. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén, gloria al Señor. Porque Él es quien nos guía y Él es el que permite, el Espíritu Santo, que podamos ser sensibles. Hoy sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y muchas personas asisten a la iglesia y saben que Cristo estuvo aquí hace 2000 años y que volverá. Pero cuando lo necesitan, dudan de su poder. Y buscan al uno y buscan al otro. No, hermano, en usted y yo hay poder. Porque el Espíritu Santo mora en usted. Él no cambia. ¿Sí? Él siempre está con nosotros. Jesús está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Vamos a adorar y a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado a tu Espíritu Santo para morar en nosotros, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar en la presencia de tu Espíritu Santo. Enséñanos a depender cada día más de Él. Enséñanos a ser sensibles a su presencia. Espíritu Santo, permite que a través de nuestras vidas, a través de tus hijos, a
través de tu iglesia, Espíritu de Dios, podamos reflejar ese amor que el mundo necesita, ese amor, Señor, por las almas, ese amor, Señor, por aquel que está perdido, Espíritu Santo, que los demás puedan ver en nosotros ese amor tuyo, Señor, que yo pueda ver a los demás con tus ojos, Señor, que yo pueda ser misericordiosa y bondadosa con ellos, Señor. Ayúdame a reflejar a través de mi vida, a través de mi testimonio, tus frutos, Señor. Amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, Señor. Enséñanos cada día a depender más de tu Espíritu Santo, Señor. Convéncenos cada día más que la presencia del Espíritu Santo mora en tus hijos, y ayúdanos a apropiarnos de ese poder, de esa autoridad que tú nos has dado como tus hijos, Señor. Damos gracias, Jesús.